palabra de parte de Dios. Traigo una palabra de parte de Dios. Y antes de iniciar, o mejor dicho, puedo utilizar como una introducción para ponerlo tal vez en alguna medida en un contexto espiritual general y particular sobre esta iglesia y sobre el trato que Dios está trayendo a su iglesia. Amén. ¿Cuántos saben que la iglesia de Cristo es a nivel mundial? Amén. El cuerpo de Cristo está en los 5 continentes. Este simplemente es este lugar es una comunidad, una parte del cuerpo de Cristo. Y Dios tiene un propósito para el cuerpo de Cristo en general, pero Dios a usted lo pone, y eso es lo que hablaba ahorita, que Dios hace las cosas con un propósito. Dios lo trae a usted aquí, hace que usted nazca en este país, que usted viva en esta provincia con una asignación y con un propósito. Y aún es tanto el propósito de Dios que si usted aparentemente no nació en el lugar, en el país, en la provincia correcta, lo trae al lugar del propósito. Pero usted tiene que estar en el propósito, hermano, porque el propósito de Dios primeramente es espiritual y también es geográfico. El jueves pasado yo hablé, y quiero que me pongan atención porque lo que yo voy a hablar es muy importante, porque eso va a establecer algo en la iglesia y en esta iglesia. Y si usted no está en un contexto espiritual, no solamente natural, el contexto natural es que usted entró a un edificio, un local que se llama Maranata Alajuela, que es del Ministerio Mundial Maranata, que el pastor es Carlos Paniagua, que tienen los cultos jueves, que tienen jóvenes, que tienen etcétera. Ese es el plano natural. Pero Dios ha asignado un propósito a este ministerio, porque Él tiene gracias. Usted ha visto en la Biblia que todos son apóstoles, ¿no? ¿Verdad? Hay que evangelistas, hay maestros, porque hay asignaciones y hay propósitos. Y la unción, la gracia, el poder, la sabiduría, la dirección, el enfoque, la forma de orar, de hacer las cosas que el Señor está trayendo para con esta iglesia van acorde a ese propósito y a esa asignación. Por lo tanto, usted no puede estar perdido, porque si no, usted va a sentir que no va a encajar, porque va a venir con cosas aprendidas de otro lado que no calzan. Y en medio de la asignación no es que tenemos a otro Dios, y como dice el apóstol Pablo, no es que tenemos otro evangelio, no, es la asignación de parte de Dios. No todos en el cuerpo de Cristo son soldados. No todos en el cuerpo de Cristo son soldados. Cuando un soldado llega y es herido, necesita alguien que lo vende, necesita alguien que lo abrace. Así que Dios pone una asignación, una gracia. Pero yo sé que dentro de este ejército Dios va a levantar cuadrillas para vendar esos soldados. Pero específicamente Dios está levantando un ejército aquí, porque para conquistar lo que se tiene que conquistar en Alajuela, para romper espiritualmente lo que se tiene que romper en Alajuela, Dios necesita de un ejército. Voy a usar un ejemplo un poquito jocoso, hermano, porque hay gente en el evangelio que pertenecen a la clasificación de los hermanos en Cristo, de los ositos cariñositos. Son muy tiernitos, muy suavecitos, hermano. Y para poseer, Dios necesita gente con una espina dorsal fuerte. El martes pasado yo estaba cansado, comencé a hablar en lenguas. Yo normalmente hablo en lenguas, pero no siempre inicio hablando en lenguas. Y yo sabía que era una dirección del Espíritu Santo puntual en ese momento. Uno sabe cuando algo es diferente, ¿Besalel?
Uno sabe cuando algo es diferente. Amén. Ahora hablamos. Y yo comencé a orar en lenguas, media hora, 40 minutos, una hora. Sabía que había una inquietud, pero no tenía todavía la dirección. Sabía también que había algo de parte de Dios genuino, que era algo espiritual, evidentemente. Porque cuando yo comencé a orar en lenguas, a los minutos sentí agujas acá, en las glándulas. Esa fue la experiencia. Comencé a hablar en lenguas, el Señor comienza a darme el mensaje por escrito del día jueves, acerca de que no resistas el poder de la sabiduría. Vaya, escuche el mensaje poderoso. ¿Me van siguiendo? Eso fue el martes. El jueves que estoy en el culto, comienzo a traer la palabra, y ustedes vieron que Dios trajo una dirección distinta. Que yo comencé como a hablar en lenguas, ¿verdad? Dios trajo una dirección en el momento. Comencé a hablar en lenguas, sabía que había una resistencia en el espíritu. Y si ustedes, no sé si se recuerdan, cuando yo les pedí por un momento, comiencen a orar por mí. ¿Recuerdan? Comiencen a orar por mí. Yo no estaba enfermo, no tenía, a pesar de que el martes había sentido esos punzonazos en la glándula, no tenía ninguna enfermedad de algo. Y cuando estaba hablando en lenguas, se me comenzó a secar la boca. Y en la medida que yo y ustedes oraban por mí y orábamos juntos, nuevamente me entra la fuerza para comunicar el mensaje. Eso fue el día jueves. Después el día creo que fue viernes o sábado en la noche. Hace tiempo no me pasaba eso. Bueno, el jueves el culto fue poderoso, la palabra fue con unción, ministró a mucha gente, y ni siquiera es de aquí, gloria a Dios, que están siendo bendecidos, edificados, están aprovechando. Y estaba durmiendo, y cuando estaba durmiendo, hace tiempo no me pasaba eso, pero y yo sé que mucha gente eso le ha pasado, pero le cuento una seguidilla de cosas. Y estaba dormido y entré en una parálisis. O sea, mi cuerpo estaba dormido, pero yo estaba despierto. Y yo trataba de llamar a Rose. Yo la vacilo porque yo digo que el diablo ya se dejó vencer con Rose. Dice, no, esa no la puedo atacar dormida, Dios libre. No se despierta con nada. El asunto es que como pude, dije, la sangre de Cristo, recuperé, porque la sangre de Cristo tiene poder, no ha perdido el poder. El día domingo, amanecer lunes, recibí un ataque fuerte. Evans estuvo en la tarde conmigo y él vio que yo estaba cansado y todo, pero estaba normal, ¿cierto? ¿No, Evans? Él se fue, eran las 10 y yo le dije a Rose, antes de acostarnos, me siento muy cansado, pero no sé, más bien me parece como que es un ataque, porque es un cansancio muy pesado. Y al final yo me dormí y recibo un ataque. Voy a hacer un paréntesis y una pausa ahí para contarle la experiencia, para ir a un punto. El mensaje del jueves, cuando fue introducido, estábamos hablando que para que el Señor levante la iglesia que Él quiere levantar, tiene que ser una iglesia del Espíritu. Tiene que ser una iglesia del Espíritu. Y eso es lo que el Señor estaba estableciendo el jueves, bueno, desde el martes, el jueves,
el domingo y lo que va a establecer el día de hoy. Y lo que yo no tenía claridad en su momento el martes, que esta dirección vino hablando en lenguas, hablando en el Espíritu, porque la iglesia del Espíritu ora. Y hay una resistencia enorme, porque aquí en Alajuela no se establezca una iglesia del Espíritu, porque la iglesia del Espíritu crece, se establece y permanece. Porque hay muchas iglesias que crecen, se establecen y no permanecen. Y para que Maranata Alajuela permanezca, necesitamos que la iglesia de Maranata Alajuela, que la iglesia del Señor Jesucristo sea una iglesia del Espíritu. Todo lo que acaba de decir suena muy sencillo. Yo sé que es sumamente fácil de entender, pero lo llegamos a entender verdaderamente cuando caminamos en esa revelación. Porque si usted está comprometido en que se levante una iglesia en el Espíritu, iglesia, porque la iglesia no es esto, la iglesia es usted, la iglesia es Zaida, la iglesia es Juliana. O sea, Dios lo que le está diciendo es que usted no sea carnal, ni que yo sea carnal, sino que sea espiritual, para que usted pueda crecer en Dios, en Cristo, se pueda establecer en Cristo y pueda permanecer en Cristo. Y si Cristian permanece, si Cristian se establece, si Cristian crece y está en Cristo y está en el Espíritu, y lo mismo pasa con Alma, y lo mismo pasa con Rocío, y lo mismo pasa con Coqui, y esta comunidad comienza a unirse en el Espíritu, vamos a hacer una iglesia fuerte, y Maranata va a ser una iglesia del Espíritu que va a traer un crecimiento en Alajuela, un establecimiento en Alajuela, y el reino de Dios va a permanecer en Alajuela. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gloria a Dios. La iglesia que es del Espíritu permanece. Antes que todo quiero decir que la iglesia del Espíritu, y esto me lo dictó el Señor también el martes, que por cierto, hermano, después de esa guerra, toda la semana, hermano, esto que me pasó a mí, amanecer lunes, a mí me marcó esa experiencia. Me marcó esa experiencia. Yo nunca había recibido ese nivel de ataque. ¿Sabe qué es eso? Eso es garantía que estamos siendo efectivos y que no estamos pasando desapercibidos. Me faltaba un detalle. Cuando estaba hablando de las lenguas, yo en el mundo espiritual escuché risas. Y usted le puede preguntar a la pastora, que una de las hermanas, bueno, que hoy no pudo venir, que estaba ahí sentada. Y cuando yo dije eso, pastora, yo también las escuché. Después ella me comentó, ¿usted también? ¿Y sabe para qué pasa eso? Como testimonio de que usted tiene un pastor que no se inventa moveres, que no se inventa cosas diciendo, uy, veo aquí esto, para manipular, para crear falsas expectativas espirituales cuando nadie está cambiando. Porque el verdadero mensaje de Dios no es el que mueve las emociones, es el que despierta las conciencias para un cambio. Yo a mi hermana Santa, yo no la he visto revolcarse en una liberación y tirar escupa en todo lado. ¿Y qué? ¿Y ella no ha sido libre? Y vea lo que está pasando en su casa. Y vea, el domingo vino su hijo. Y vea cómo ella es constante. Y cómo ella está reconquistando y conquistando. Dios le está liberando, Dios está operando. Eso son resultados, no son experiencias emocionales. ¿Qué hago yo con poner un montón de tazas para que la gente tire vomitadas? Y la gente no cambia, porque la gente no sabe tratar con un demonio. Y la gente cree que si eso no pasa, no hay mover del Espíritu. Esa persona no es del Espíritu, porque no entiende. Vive de las sensaciones, es sensacionalista. Ay, que si no cayó, el pastor no tiene unción. Si yo he visto aquí gente que se cae por pantomima,
Yo he visto gente que no se cae y recibe la unción, y lo escucho hablando diferente y tomando decisiones diferentes y orando empoderado en el Espíritu, porque esto es de fe, no de experiencias. Yo no oro para escribir mensajes. Yo no oro para que cuando yo haga así la gente se caiga. No, hermano, esos son para la gente que tiene circos y eso. Cuando hablamos de una iglesia del Espíritu, no estamos hablando de una iglesia perfecta. ¿Escucharon, iglesia? Le voy a decir le tengo una noticia. Maranata Alajuela nunca va a ser perfecta. Nunca. Ay, pastor, yo pensaba, entonces me voy. Hermano, no la va a encontrar la iglesia perfecta. La iglesia en el Espíritu no es una iglesia perfecta. Vaya a leer los hechos. Las disputas, las niñerías, se agarraban por los bienes de las viudas. Tuvieron que agarrar 7 llenos del Espíritu Santo para repartir los bienes, porque la gente se tiraba como si fueran chiquitos por las comidas. Hablaban de aquí, hablaban de allá. Tampoco estamos hablando que una iglesia del Espíritu es una iglesia espiritista. Es espiritual, no espiritista. Tampoco es fantasiosa, ni sensacionalista, ni tampoco emocional. O sea, la gente no tiene emociones, pastor. Claro que sí, las emociones Dios las puso. Pero usted a veces entra en iglesias que la gente cree que eso es un avivamiento, hermano, y lo que parece son clases de zumba. Pura carnalidad. Ya hasta llegan en licra en la casa del Señor para poder danzar más. Y los hermanos que están empezando en Cristo, lidiando con la lujuria, ¿cómo hacen? Tampoco estamos hablando que la iglesia del Espíritu necesariamente sea la más grande, porque hay muchas iglesias grandes que para tener números tuvieron que comprometer el Espíritu, dejar eso a un lado para dar lugar a los programas, actividades para satisfacer la carnalidad de sus miembros. Tampoco la iglesia en el Espíritu estamos hablando que es una iglesia que permanece en un edificio, porque hay muchos locales y usted ve que el rótulo permanece por años, pero ya esa iglesia dejó de operar como iglesia de Cristo hace mucho tiempo. El rótulo puede permanecer. La iglesia del Espíritu tampoco es la iglesia que tiene más fe para adquirir cosas. La iglesia del Espíritu es la iglesia que permanece, es controlada y dirigida por una persona llamada Jesús. Jesús, eso es la iglesia del Espíritu. Y Dios está levantando una iglesia del Espíritu. Hermano, Satanás odia que se levante una iglesia del Espíritu, porque sabe que la iglesia del Espíritu crece, se establece y permanece. Si los miembros de esa iglesia son espirituales, van a crecer, se van a establecer y van a permanecer. Ya se va a acabar esa cosa que me vio feo y no me saludó y no, ahí nadie me quiere. Hermano, si usted se va por esas cosas, usted no aprendió nada en la iglesia. No aprendió a amar. No aprendió nada. Satanás no se opone que se levante una iglesia, exactamente. Si sabe que el pastor de esa iglesia tiene su integridad comprometida con Jesús, porque sabe que él se puede meter y puede manipular. Él se opone a que se levante una iglesia del Espíritu. Y vamos a ir a la palabra en Hebreos 11, 17. Y ya sigo con el testimonio, para que usted vea el comportamiento de hijos espirituales en la fe. Hebreos 11, 17. Gloria a Dios. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, haciéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando en que Dios es poderoso para levantar a un entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe, aleluya, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe a Jacob, al morir, bendijo a cada uno de sus hijos y a José.
y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir, oiga, mencionó la liberación, la salida de los hijos de Israel y dio el mandamiento acerca de sus huesos. Por fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no le temieron al decreto, no le temieron al decreto del rey. Por la fe, Moisés, así que no le tenga miedo a los decretos de Satanás. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiéndose antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, oiga, deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Hay gente que tiene miedo, de tomar decisiones radicales. ¿Sabe qué? Esa es la gente que tiene miedo a la ira del rey. Pero la gente del Espíritu, que es de fe, no. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, y fueron ahogados. Gloria a Dios. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, oiga, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos. Dios ha traído Maranata a la Alajuela para conquistar reinos. Diga, yo voy a conquistar reinos. Diga, yo voy a... Despiértese, hermano. Dígale, hermano, despiértese. El hermano que está a la par, dígale, hermano, despiértese, sacúdase, quítese el sueño, quítese la pereza, que así no va a conquistar. Gloria a Dios. Usted ha venido a conquistar, gloria a Dios. Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. Oiga, ¿de dónde se sacan las fuerzas? No el descanso, no. Se sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Yo declaro que esta iglesia, Padre, va a poner en fuga, Señor. Yo declaro que Johnny, que Zaida, que Rocío, yo declaro que cada miembro de esta iglesia se va a levantar como un ejército, Padre, y tú nos vas a levantar como una saeta para expulsar ejércitos y gigantes, Señor, que estaban ocupando esta tierra. Gloria a Dios. La iglesia del Espíritu no se deja amedrentar por los ataques de Satanás. Vuelvo a repetir eso. La iglesia que es del Espíritu no se deja amedrentar por los ataques de Satanás. Voy a volver a decir eso. La iglesia que es del Espíritu no se deja amedrentar por los ataques de Satanás. Me fui a acostar el domingo. Pasó 15 minutos y comencé a temblar en la casa. Movimientos involuntarios. A temblar. Como que si tuviera frío por dentro, a sudar. Yo temblaba así. Pregúntale a mi esposa. Así. Me puse buzo, medias, sueta, 2 cobijas. Tratamos de, tráigame algo, azúcar, algo, no sé. Vaya, corra. Y yo así. No le estoy mintiendo, iglesia. No le estoy mintiendo. A las 11:30, 12. Mira. Y yo así.
Y si yo me hubiera dejado amedrentar, yo me muero el lunes. Usted puede tener un sentido de lo que yo le dije. Solo yo. Había una guerra espiritual. Pero yo nunca había sentido en carne lo que estaba pasando en el mundo espiritual. O sea, uno ha sentido cosas, pero así. ¿Y sabe qué tuve que hacer, hermano? Así, quitarme la cobija, irme para la sala, y yo así, Padre, todo lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús, por la espada del Señor, en el nombre de Cristo. Y comenzar a hacer una guerra en el espíritu, a interceder, a pedir la ayuda de Dios, a clamar, a interceder, así convulsionando. Bueno, porque casi era, lo que me faltó fue tirar espuma, yo creo. 5 minutos. Se detuvieron los temblores. Evidencia, ahí está mi esposa. Mi esposa, en algún sentido, estaba como en shock, no sabía qué hacer. Porque ya con solo que yo estuviera así, impresiona, hermano. O sea, póngase usted el cuadro de un hijo. No me hace gracia. No hay forma, es involuntario, no lo puede detener. Y iba creciendo y creciendo. Y comencé a quebrantar 5 minutos en el poder del Espíritu. 5 o 10 minutos a hablar en el Espíritu y en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, ven. Envía, Señor, tu ángel en el nombre de Jesús. Porque era una guerra. Hermano, eso no era un demonio ahí. Eso no era un demonio ahí. Algo estamos tocando en el mundo del Espíritu, gloria a Dios. Algo estamos tocando en el mundo del Espíritu. Yo no hubiera tenido un espíritu fuerte, hermano, esto es serio. Yo sé y espero que también usted sepa contra lo que estamos peleando. Por eso no es nada raro que el diablo quiera levantarse inventándose cosas a la gente que está fiel aquí en la casa de Dios. Pero eso no es para que tenga miedo, hermano, es para que tenga la victoria. La victoria está garantizada en Cristo Jesús. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. No hay punto de comparación. Satanás es un ángel, él es el rey y señor del universo. No hay nada por encima de él. Nombre sobre todo nombre, autoridad sobre toda autoridad, gloria a Dios. Pero usted necesita pelear y estar consciente que es una batalla espiritual, hermano. Y toda la semana he tenido, ya hoy, gracias a Dios casi no, lunes, martes y miércoles, el cuerpo mayugado, hermano. Y no es que yo me estoy poniendo no es que yo me estoy poniendo a inventarme cosas de sacarle pecho, perdón, a autoridades espirituales que no están en mi rango espiritual. Porque hay imprudencias también. Me acuerdo un pastor que fue ahí a ¿cómo se llama? A un monte, a una montaña, a retar. Ahí los principados de no sé dónde, a retar en una montaña. Me cayó muerto. No es llamado a eso. Dios a usted le da autoridad así para hollar serpientes y escorpiones. Los demonios que llegan a invadir su territorio, usted tiene autoridad sobre ellos. Hay cosas que no, hay cosas que es el Señor. Que no se ponga ahí en ignorancia a quebrantar cosas, porque la gente a veces comienza a hacer lo que llaman guerra espiritual en ignorancia y sí terminan fracturados. Les llega enfermedad, son avergonzados.
tenga cuidado. Pero el Señor nos ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y todo demonio. ¿Por qué? Porque los demonios de enfermedad, de pobreza, ya están vencidos. Es más, aún los principados, pero ellos manejan cierta autoridad que el mismo Dios lo ha permitido. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo entero no se ha vuelto a Dios. Entonces la gente, el mundo le da autoridad a Satanás. Pero usted no puede dejarse amedrentar. Es sacar la espada. En ese caso usted no tiene que decir, mi amor, que el oro, no oro, yo. No comience. Usted lo que tiene que hacer es desenvainar la espada y comenzar a pelear. Gloria a Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Yo nunca había vivido un ataque de esos. Nunca había vivido un ataque de esos así. O sea, yo no estoy amedrentado, hermano. O sea, quiere decir que estoy bien. ¿Y qué? ¿Y no pudo Satanás? La victoria no fue mía. La victoria, porque ¿sabe qué me dijo el Señor cuando yo estaba ahí? Hermano, porque esta semana, dice la palabra, se hicieron fuertes en batalla. Fuertes en batalla. ¿Escuchó eso? Se hicieron fuertes en batalla. Porque en la batalla Satanás va a querer que usted se concentre en su debilidad y no que usted está siendo fortalecido. Toda esta semana Satanás se ha encargado aquí. Usted no sabe lo que tiene. Punzonazos, migrañas, calenturas. Así, hermano. Bueno, pero ¿qué es esto? Dolor. Y Satanás ha querido que yo me concentre en qué será, y que mi cuerpo está así, y no que yo fui fortalecido en el poder de su fuerza. Porque yo soy más fuerte ahora en Él, en Jesús. Así que cuando venga el ataque, hermano, como dicen cuando decían, no coma miedo. Si usted estuviera solo, a veces lo que tienen miedo es porque no conocen a Jesús o porque están mal portados. Entonces, para reprender al diablo, primero tienen que agarrar un tiempo para pedir perdón por los pecados, para que la sangre lo limpie, para que tengan libre acceso para ser escuchados. O sea, hay una visitación demoníaca en la casa. Uy, Señor, perdóname por los pecados. Rápido, Señor, porque tengo que quebrantar al diablo. Satanás obedece al que obedece. Y la autoridad, hermano, no se gana así. O sea, hay una autoridad base en los hijos de Dios, pero hay que conquistar niveles de autoridad con los niveles de la obediencia. O sea, Dios no va a ser injusto que, hermano, usted ha venido aquí en obediencia años y otro en 30 segundos ya está al mismo nivel. Solo que Dios quiera algo muy especial, nada más. Pero eso no es así, hermano. Hay peldaños espirituales. Dice, se hicieron fuertes. Ve, la fortaleza va creciendo en una batalla. No es en una batalla, es en batallas. Me acuerdo en el 2020, estaba en mi ayuno de 40 días. Había terminado de orar, 2:30 de la mañana. No, como a la 1:30 me acuesto. Estaba dormido, Padre Santo, y siento que algo estaba en San José. Yo no era ni pastor ni nada. 40 días de un ayuno poderoso que el Señor me permitió hacer. Igual llegó una visitación del diablo que yo en la humanidad, le soy sincero, que tuve miedo. O sea, me asusté en el momento. Uy, eso que llegó ahí no es cualquier cosa. Yo sentí una presencia pesada, oscura, que no venía sola. Y levántese a orar. Levántese a orar. Es más, en esa ocasión fue tanto que el Espíritu Santo levantó a Rose. Levantó a Rose. Imagínense, comenzamos a orar. Porque usted llama a pedir ayuda y los ángeles vienen. Pero usted tiene que pelear. La iglesia del Espíritu acciona, no reacciona. La iglesia del Espíritu conquista y avanza. La iglesia del Espíritu no toma el camino fácil. No toma el camino fácil.
La iglesia del Espíritu no abandona el campo de batalla. No, no, no. La iglesia del Espíritu no opera bajo el concepto de hombres, pareceres, gustos, tiempos, tampoco estrategias carnales o modas carnales para traer éxito a la obra de Dios. No, no, la iglesia del Espíritu, todo aquello que compromete el origen, la autenticidad de la iglesia original. La iglesia del Espíritu quita todo eso. Su identidad no está comprometida. Hermano, hay que orar por los pastores. Los pastores siempre están viviendo bajo una presión. Por eso fue que Saúl cayó. Porque el pueblo siempre, pero ¿por qué no hace esto? Y aquí, no, hermano, y está bien, y dé sugerencias, pero que sean sugerencias del Espíritu. Ojalá, hermano, y no se ofenda con esto, pero ni siquiera de buenas intenciones. Me acuerdo Abner, el capitán de Saúl, del ejército, en su cosa. Samuel llega y le dice: espere, no haga nada, yo voy a ser el que levante y entregue el sacrificio antes de ir a la guerra. Y Saúl, por la presión, dice: pero ¿por qué no lo hace usted? Vaya adelantándolo usted. Es una buena motivación, porque el pueblo ya estaba desertando, el ejército estaba desertando. Y sí, parece una solución buena, con buena intención. Pero hermano, imagínense, el líder no estaba muy bien y llegó ¿verdad? Y eso pasa en las iglesias. Lo empujó. La iglesia del Espíritu sabe quién lo llamó, sabe quién lo tomó como soldado. No se enreda en los negocios de la vida. La iglesia del Espíritu no sabe renunciar. Diga: yo no soy un desertor. Diga: yo no soy un desertor. Digan: este año 2024 yo no voy a desertar. En el nombre de Jesús. La iglesia del Espíritu es una iglesia que permanece porque se esfuerza en la gracia de Dios y en el amor de Dios. Es una iglesia, la iglesia del Espíritu, hermano, ama. No está ahí con una regla midiendo a la gente. Porque esta gente sí, esta gente no. Hermano, los niveles de gracia y de misericordia para con las personas actúan diferentes. No todos van a pasar el mismo proceso suyo. Hay cosas que Dios me tuvo que procesar años para llegar a una posición, y hay otros que Dios los pone en una posición en cuestión de meses. Pero es Dios, y Dios sabe por qué. Tal vez en esa área usted tenía que ser más procesado porque tenía un propósito años después, ocupaba más tiempo. Yo entiendo más cosas porque al inicio me costaba tantas cosas, pero yo necesitaba una fortaleza mayor para soportar el propósito venidero. La iglesia del Espíritu entiende que es a través, oiga qué tremendo esto, iglesia. Es algo feo, pero es muy importante. La iglesia del Espíritu entiende que es a través del dolor y la dificultad que se dan los nuevos nacimientos de una verdadera victoria en Cristo. El nuevo nacimiento se sufre, es algo nuevo. La gente no quiere parir, la gente no quiere sentir dolor, quiere las cosas fáciles. Por eso en una campaña prefieren pagar por una campaña y le pongo las manos, todo listo, y vuelvo al mundo. La iglesia que es del Espíritu es una iglesia, esa es la gente que recibe el botín, porque son los que pelean. Hay gente que en Cristo no ha ganado nada, hermano. Cero guerra, cero peleas. Le pasa pidiendo prestado al hermano del botín que ganó. Los que pelean son los que tienen el botín en su mano. Es en el campo de batalla. Oiga, esto es muy poderoso, iglesia, esto es muy poderoso. Vea, yo sé que vaya, escuche otra vez el mensaje, porque en el momento de la prueba usted escucha esto, hermano, y usted entiende, y usted se fortalece. En el campo de batalla es donde las revelaciones que usted tiene dejan de ser teoría y se vuelven una vida. Porque yo estaba ahí temblando, y después cuando yo sentí como que, hermano, yo sentí así como que vino una espada y hizo así, y cortó eso, y comencé a llorar, porque vino mi liberador, porque vino Jesús, el que yo clamo y me escucha. Yo clamo en angustia y Él me oye. Yo estoy ahí y Él es mi pronto auxilio, el que levanta mi cabeza, mi torre fuerte, mi estandarte, gloria a Dios, mi saeta,
el poderoso gigante que nunca me abandona, nunca me abandona. Él estaba ahí conmigo, pero Él decía: clama a mí. Y sentí el amor de Dios en el campo de batalla. Sentí el amor de Dios en la pelea. Sentí que Dios luchaba conmigo. Sentí que Dios estaba a mi lado. Sentí que Él envió los ángeles, el escuadrón del cielo, aleluya, a pelear conmigo. Y yo no estaba peleando solo. Él había enviado su escuadrón de ángeles, los ángeles asignados al pastor. Y estábamos peleando, estábamos guerreando y vencimos. Así es que lo que es teoría en el campo de batalla se vuelve revelación viva. Es en el campo, hermano, de batalla donde nuestra relación con Jesús se vuelve estrecha. Se vuelve estrecha. Hay batallas que el Señor permite para demostrarte que Él está ahí, que Él te ama. Yo amo más a Dios. Él está conmigo. Y aunque el diablo quería que yo me concentrara en la debilidad y como yo me sentía y todo, que ha sido fuerte. El lunes tuve reunión aquí de servidores y tuve ensayo, me sentía muy mal, pero muy mal. Hermano, yo no pongo carita ahí de que no, hermano, olvídese de eso. La gente que anda con espíritu de conmiseración no gana nada. Vive en una esquina siendo derrotado todo el tiempo. Salga de la cueva de Adulán, gloria a Dios, a poseer lo que Dios ha prometido para usted. Es en el campo de batalla donde nos volvemos testigos del poder de Dios. Hay gente que está queriendo ver el poder de Dios, hermano. En la batalla se ve el poder de Dios. Yo pude ver el poder de Dios, sentir la unción de Dios. Cuando eso se rompió y lo que bajó, recibí una fortaleza de Dios, una batalla para establecer una iglesia del Espíritu. Por eso, si no entiende algunas cosas de cómo su pastor hace las cosas, el momento no importa, hermano, que no la entienda, hágala en obediencia, que tarde que temprano le va a ser revelado y algo va a comenzar a suceder en los hogares, en las casas, hermano. Y sabe que ya está sucediendo en estas semanas que pasaron, hermano. 20 personas nuevas llegaron a la casa de Dios. 20 personas. En esta semana se estableció y consolidó aún más el equipo de servidores, el equipo de músicos. Y Dios los está trayendo. Y Dios está trayendo las almas del norte, del sur, hermano, y algo se está moviendo. Por eso es que el diablo trata, según él, de anticipar. Pero en esta ocasión nosotros no reaccionamos. En esta ocasión comenzamos a atacar primero, gloria a Dios. Agarramos desprevenido a Satanás. Así que yo le pido que se ponga sobre sus pies en esta noche. Gloria a Dios.